Esta es la mítica Plaza de la Revolución de La Habana. Aquí se concentran algunos de los más importantes símbolos de lo que es Cuba hoy. José Martí, el apóstol de la independencia nacional, quien preside y da nombre a la plaza. Ernesto Che Guevara y su impronta internacionalista con todos los pueblos del mundo. Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, síntesis del pueblo cubano. Y de frente, la magnífica tribuna desde la cual cientos, miles de veces Fidel Castro convocó multitudes bajo la consigna de patria o muerte, socialismo o muerte. ¿Qué misterios hicieron posible que esta pequeña isla venciera a dos imperios? A lo largo de más de 100 años de lucha, primero al Imperio Español y luego a su poderoso vecino, los Estados Unidos. ¿Qué desafíos ha tenido que vencer para levantar y sostener la primera revolución socialista en el hemisferio occidental? En su historia, en su pueblo, en sus líderes, se resume, se encierra este enigma tras el cual vamos. Cuba, la llave del Golfo. Así llamaron a esta isla por su especial posición geopolítica a la entrada del Golfo de México. Este país, cuyo nombre proviene de la palabra aborigen Cubanacán, es el mayor archipiélago de las Antillas y está situado en las aguas del Mar Caribe. Al norte, la tierra más próxima es en la península de la Florida, a 180 kilómetros. Al sur, a una distancia de 140 kilómetros, Jamaica. Por el este, Haití, apenas a 95 kilómetros. Y por el oeste, la península de Yucatán en México, a más de 200 kilómetros. Los más de 11 millones de cubanos que habitan el país tienen el mar como su única frontera. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Dicen que exclamó el navegante genovés Cristóbal Colón cuando llegó a las costas de Cuba el 27 de octubre de 1492. Al rey Fernando de Aragón y a la reina Isabel de Castilla, a los cuales servía, les escribió: he quedado tan anonadado a la vista de tanta belleza que no he sabido cómo describirla. Aquí se establece en esta bahía y aquí se asombra con los alrededores, se asombra con la cantidad de indios que lo esperaron y que, por cierto, le hicieron una posición como de rechazo, dice él en su diario, el único diario que se conservó de los 4 diarios de a bordo.
Esos grupos aborígenes que poblaban Cuba fueron exterminados en menos de un siglo a causa de los abusos extremos practicados por los europeos y las enfermedades importadas por ellos mismos. Se había producido uno de los hechos más trascendentales de la historia humana, el encuentro euroamericano. La historia endilgaría a Colón el título de descubridor de América. Ellos no nos descubrieron, aquí nos encontraron. Hubo un encuentro entre dos culturas, en la del viejo y nuevo mundo. Aquí estaban nuestros antecesores taínos, aquí iban comunidades que eran agricultoras, ceramistas, con concepciones en sus ídolos. Había una vida cubana, había el antecesor de nuestras esencias cubanas y caribeñas. En menos de una década, la metrópoli española, con Diego Velázquez como primer gobernador de Cuba, fijaría otras 7 villas por toda la isla, desde las cuales partirían poderosas expediciones para la conquista, colonización y evangelización del continente americano en los años subsiguientes. Cuando en 1519 Hernán Cortés parte a la conquista de México, desde La Habana, la actual capital de Cuba, se convierte en una suerte de base logística de expediciones de conquista y de reabastecimiento de las flotas que regresaban a España con el botín del saqueo. Esta temprana notoriedad geopolítica le hace ganar reconocimiento en la historia que comienza a escribirse sobre el llamado Nuevo Mundo. La isla será conocida como la llave del Golfo. El Imperio Español será uno de los mayores impulsores de la llamada trata negrera, que entre los siglos XVI y XIX sacó violentamente de África a millones de seres humanos para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña, café, algodón y otros cultivos en países al otro lado del Atlántico. Se estima que en 3 siglos las metrópolis europeas traficaron más esclavos que todo el mundo árabe en un milenio. Solo hacia América se transportaron unos 24 millones de mujeres y hombres, de los cuales sobrevivirían a la travesía poco más de la mitad, teniendo como los mayores receptores a Brasil y el Caribe, donde se destacó Cuba. Una sociedad cubana que no era la misma de la primera mitad del siglo XVIII. Era una sociedad que estaba en constantes transformaciones, había dejado de ser esa sociedad criolla, patriarcal, ganadera, para convertirse, sobre todo en la zona occidental de la isla, en una sociedad plantacionista, que implicaba la introducción masiva de negros esclavos. 200 años después de la conquista y colonización de Cuba, en el siglo XVIII, los primeros síntomas del país en formación emergieron ante un acontecimiento que fracturó la dependencia colonial: la toma de La Habana por los ingleses. Más de 20.000 hombres destinó Inglaterra para rendir a la ciudad. Era la mayor armada que había cruzado el océano hasta entonces. El asedio inglés duró de junio hasta agosto de 1762. La resistencia, capitaneada por el criollo Pepe Antonio, alcalde de la villa de Guanabacoa, contrastó con la errática estrategia del gobernador colonial, incapaz de salvar la más preciada posesión española en el Caribe, Cuba. 11 meses después terminaría la ocupación británica, pero este tiempo fue suficiente para medir el sentimiento popular de una nacionalidad en gestación. Otro signo importante de que una nueva manera de ver al mundo se iba a imponer la aportó un hijo del siglo XVIII,
el genio intelectual del presbítero Félix Varela. O sea, el escolasticismo como filosofía, como manera de interpretar y de ver el mundo, fue impuesto por España, por la metrópoli española, y que justamente lo que estaba planteando era que no era necesario pensar. Todo estaba ya dicho con las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, y por lo tanto lo único que hacía era necesario era interpretar. Pero realmente el que le da el golpe definitivo a la escolástica como ideología, como sistema, fue Félix Varela, justamente buscando un método científico. Un hombre que demandó de sus alumnos razonar con cabeza propia y decidir por sí mismos. Combatió la esclavitud y en su periódico El Habanero defendió la idea de que Cuba debía ser independiente de cualquier potencia extranjera y lograrlo sin ayuda externa. ¿Y qué significaba la emancipación de la isla de Cuba? Emanciparse, emancipar el pensamiento. O sea, emancipar justamente se implicaba de que no estar afiliado a una doctrina, a un dogma que planteaba verdades preestablecidas, sino que había que conocer que era la única manera de poder transformar. Se dice que aquí nace la nacionalidad cubana. Esta es la ciudad de Bayamo, monumento nacional. Frente a nosotros, la casa natal del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. A nuestra espalda, la Plaza de la Revolución, la primera que llevó ese nombre en Cuba. A nuestra izquierda, la Plaza del Himno, donde se compuso y cantó por primera vez el himno de la patria. Tenemos que decir que el concepto de nacionalidad es un concepto histórico. Nace en los inicios del siglo XVII y se extiende hasta el siglo XIX. El siglo de la gran eclosión de Bayamo en la historia nacional. Es el siglo de la poesía con Cenea, con Fornari, pero es también el siglo de los bayameses ilustres, de Céspedes, de Aguilera, de Perucho Figueredo. Y esta generación será la que iniciará la conspiración independentista en Cuba y será la que dará a conocer el himno nacional. Aislada del influjo continental de las guerras independentistas que agitaban el continente americano, Cuba permaneció intacta como posesión española. Llegó a merecer el título de la Fidelísima. Mientras tanto, subterráneamente se iba forjando una conciencia nacional que nacía abrazada a una dulcísima palabra: patria. En el sur oriental de Cuba, a los pies de la Sierra Maestra, al borde del Golfo de Guacanayabo, están las ruinas del ingenio La de Majagua, donde el 10 de octubre de 1868, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, dio la libertad a sus esclavos y proclamó la libertad de todos los cubanos. Ese día comenzó a escribirse la historia de la Revolución Cubana. Como constancia queda este monumento levantado por la naturaleza, donde un jagüey abraza un viejo hierro del ingenio La de Majagua. Pero ¿por qué los cubanos decidieron plantarle cara al poderoso imperio español en 1868 para hacer de Cuba un país independiente? Para la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento nacional en Cuba se ha ido fortaleciendo, tanto en número como en profundidad, en intensidad, y esto es un elemento a no desdeñar. Por otra parte, el sistema esclavista de plantación que ha funcionado exitosamente hasta ese momento comienza a dar manifestaciones inequívocas de improductividad, de quiebre, y comienzan a crearse las condiciones para que se produzca una explosión política. Entre otras cosas porque España se ha negado de manera contumaz a realizar reformas o a conceder la autonomía a la isla de Cuba, que es una larga petición, una vieja petición de los sectores criollos. La primera de todas las contiendas bélicas fue la Guerra de los 10 años, conocida también como la Guerra Grande, que Carlos Manuel de Céspedes inició con el alzamiento del 10 de octubre de 1868
en su ingenio de Majagua, en la región oriental del país. Los que se pronuncian el 10 de octubre son hacendados. Es decir, no estamos hablando de un movimiento que ha surgido solo entre los más desfavorecidos de la sociedad. Pero lo interesante, y por eso pienso que tiene un peso tremendo, el desarrollo del pensamiento independentista en la propia Cuba. Céspedes se convertía así en jefe de la revolución al tiempo que realizaba un acto de innegable notoriedad simbólica. Daba la libertad a sus esclavos. Hay que tener en cuenta que el alzamiento de Céspedes es en la región oriental, pero el grueso de la esclavitud está en la región occidental. Por tanto, lo que Céspedes hace en ese momento es dar el ejemplo y unir desde el principio el concepto de la independencia al concepto de la abolición de la esclavitud. No es solamente que una vanguardia selecta y aguerrida que se decide alzarse, que es una cosa muy difícil, alzarse contra el sistema, alzarse contra el poder constituido. ¿Y qué poder? Por eso cuando alguien duda y le pregunta a Céspedes ¿y las armas?, responde con algo que va a ser después en la historia de Cuba una línea conducente. Las tienen ellos. Quiere decir, hay que quitárselas. España, que ha perdido a inicios en la primera mitad del siglo XIX la mayor parte de sus posesiones coloniales a lo largo y ancho del mundo, se va a aferrar a Cuba y por tanto va a diseñar una política de sostenimiento de la administración colonial a cualquier costo. A pasos acelerados, la guerra amplió su escenario en la región oriental. Miles de blancos, negros y mulatos libres se incorporaron a la contienda. En el propio mes de octubre, el terrateniente más rico del oriente cubano, el bayamés Francisco Vicente Aguilera, como símbolo de unidad, apoyó la toma de Bayamo, con lo que la naciente revolución obtenía una capital. Sin embargo, unos meses después los españoles intentarían recuperar la ciudad y los mambises, tras una heroica resistencia, optaron por quemar su querida y centenaria ciudad de Bayamo antes de entregarla al enemigo. Aquí en Bayamo, en la década de 1850, una generación de ilustrados crean la primera canción romántica de nuestro país, titulada La Bayamesa. Y el himno comienza a ser entonado, comienza a ser cantado en diferentes actividades patrióticas, políticas, culturales. Y el himno se va esparciendo y poco a poco se va convirtiendo en el himno de todos los cubanos. El 4 de noviembre de 1868, a menos de un mes del grito libertario, otro nombre se inscribía en la historia, al resultar vencedor de la primera carga al machete en Tienda del Pino, cerca de Baire. El dominicano Máximo Gómez, quien vivirá esta guerra como general, el más alto grado del ejército cubano en la Manigua. Ese mismo día se levantaron en armas los camagüeyanos en las Clavellinas, con el joven abogado Ignacio Agramonte como figura clave. Pero este proceso lo que desata es un movimiento en todas las bases de la sociedad. Y por tanto va creándose cada vez más en el Ejército Libertador la participación de antiguos esclavos o de negros y mulatos que habían sido segregados por esa sociedad. Y cada vez más se va tiñendo el ejército de una coloración múltiple. Es decir, hombres de todas las procedencias, hombres que vienen de familias acomodadas y hombres que sencillamente han sido esclavos. Por eso se ha dicho siempre que el campamento Mambí, o en el campamento Mambí, se forjó una identidad nacional. Ahí compartieron el antiguo hacendado con el esclavo. Y ahí se rompieron aquellas diferencias que existían lógicas de la época. A la guerra que se libraba en la Manigua, ya para el mes de febrero de 1869, se sumó también la zona de las villas, con el alzamiento ocurrido en Manicaragua. Solo los poderosos burgueses de la parte occidental no se incorporaron a la insurrección, temerosos de poner en riesgo sus intereses de clase. Uno de los elementos más significativos del proceso liberador independentista cubano
es la propensión de las fuerzas insurrectas cubanas a regular el esfuerzo bélico contra España mediante la adopción de constituciones de la República en armas. Esto hizo que si la guerra en 1868 se inicia en octubre, ya en abril de 1869 los insurrectos cubanos van a adoptar una constitución, la Constitución de Guaymaro. Pero José Martí, tratando de explicar lo que pasó, dice que ellos legislaron más para una república constituida que para una revolución en armas. Era una república en armas, dueña del territorio que pisaban las patas de los caballos, del ejército, del pueblo y del gobierno, errante y fugitivo en muchas ocasiones. El 68 es el estallido, es la ruptura, cuando se parte la coyunda del dominio y comienza una insurrección que desencadenaría a las fuerzas populares. Ahí aparecerán hombres claves. Antonio Maceo, como figura clave, vamos a verlo después, el 15 de marzo del 78 en Baraguá. Vamos a ver también al maestro Máximo Gómez, ensangrentado con una herida en el cuello. La gente duda y vacila en medio del fuego. Toquen la marcha de la bandera a Occidente. De tal modo que Máximo Gómez organizó la columna invasora hacia Occidente en 1875. La invasión tiene varios objetivos. Siempre se supo que la guerra se ganaba en Occidente. Se iniciaba en Oriente, pero se ganaba en Occidente. ¿Qué pasó con la guerra de los 10 años? Los españoles tiraban trocha. Como la isla de Cuba es alargada, bueno, tiraban una trocha de Júcaro a Morón. La trocha militar de Júcaro a Morón, línea fortificada considerada infranqueable, pretendía evitar que la guerra se extendiera a Occidente, aislando a los mambises en la zona oriental. El jefe colonialista de la zona de las villas disponía de más de 30.000 soldados. Porque era decisivo que la guerra no pasara a las villas, que era la gran azucarera cubana en esa época. Sin embargo, a pesar de que las tropas bajo el mando de Gómez mantenían en jaque a la región, diversos factores frenaron a las tropas cubanas. Justamente cuando Máximo Gómez estaba emprendiendo la invasión a Occidente, cuando en el año 1875 logra rebasar la trocha de Júcaro Morón y que lo único que necesitaba para ganar la guerra era armas y eran municiones, era avituallamiento. Justamente ese refuerzo se queda disperso en torno a todas las sediciones militares que se estaban realizando. Paralelo a esto, habrá un factor nada desdeñable en el fracaso de las campañas independentistas cubanas, y es el factor de que los mambises, los independentistas, van a dar evidencias notables de desunión, de división interna, con pugna de diversos tipos, actitudes secesionistas, etcétera, que van a lastrar el esfuerzo independentista y van a ser uno de los factores que contribuya a la derrota de las fuerzas cubanas. En 1878 se hizo tácito el fracaso de la guerra con el Pacto del Zanjón. Dicho pacto rindió sus frutos apaciguando y pacificando el escenario bélico a cambio de nada. Había transcurrido casi una década de guerra cruenta. El agotamiento había hecho su mella en las fuerzas mambisas, que habían peleado con enorme escasez de recursos, que no habían tenido apoyo desde el exterior y que habían enfrentado la sistemática oposición del gobierno de Estados Unidos, que sí ayudaba a España a mantener el status quo. Fue el general Antonio Maceo, líder de la zona oriental, quien se reveló en el más honorable capítulo de la historia de Cuba, la protesta de Baraguá, donde se dio por inconclusa la guerra hasta que se obtuviera la independencia total de España. La protesta de Baraguá es una protesta muy bien pensada. Obliga a Martínez Campos a ir a conversar con él. Y finalmente la figura apolínea de Antonio Maceo delante de la figura más importante del ejército español, el hombre que representaba los valores raigales de la nación española,
hidalguía, caballerosidad, firmeza en la idea de que luchaba contra un adversario difícil. Y cuando lo ve, la primera palabra que le dice es: me asombra su juventud. Y en esas palabras hay muchas cosas. No es solamente la juventud de la figura, sino también la juventud y la hidalguía del pensamiento. El problema era que el mundo entero se enterara que allí no se aceptaba la paz. Y que los dos lemas, independencia y abolición de la esclavitud, que habían empezado con el acto de Sexto, ahí se mantenían como las dos banderas inalterables de Cuba. En ese momento Antonio Maceo se convierte en ese hombre que simboliza la aspiración de la patria cubana que quiere convertirse en nación. En el momento de embarcarse es un día amargo para Maceo. Va como huésped a bordo de un buque de guerra español hacia Jamaica. Y en el momento en que se despide de su compañero, sube a la nave, se quita el sombrero para saludar y un golpe de aire se lo lleva. Y hay varios que están dispuestos a lanzarse y él les grita: no, yo volveré para buscarlo. Cubanos, porque nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos, y no estamos aquí para decirnos ternezas mutuas, ni para coronar con flores de papel las estatuas heroicas, sino para ir poniendo en la mano tal firmeza que no volvamos a dejar caer la espada. Aunar voluntades, limar asperezas entre los líderes revolucionarios, cubanos, porque nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos, y no estamos aquí para decirnos ternezas mutuas, ni para coronar con flores de papel las estatuas heroicas, sino para ir poniendo en la mano tal firmeza que no volvamos a dejar caer la espada. Aunar voluntades, limar asperezas entre los líderes revolucionarios, poner por encima de las individualidades los intereses de la nación cubana. Esa será la ardua tarea que tendrá José Martí con la llegada de los años 1890. Una fortuna del pueblo cubano y de la América nuestra poseer un pensador de su jerarquía, con su admirable vida, no exenta de tantas confrontaciones familiares, humanas, intensas, que vive su espíritu, lega una obra monumental en espacio tan breve. Por eso es la figura que preside, que está en el centro como una clave interpretativa. Mientras más nos acerquemos a él, más comprenderemos a Cuba y a los cubanos. Para que la unidad venza a su contrario, José Martí fundó en Cayo Hueso, Estados Unidos, en 1892, el Partido Revolucionario Cubano, un partido creado para dirigir políticamente una revolución nacionalista y antiimperialista con proyecciones continentales. Y eso fue lo que le dio una absoluta novedad histórica. Hasta Santo Domingo viaja para conversar personalmente con el general Máximo Gómez en septiembre de 1892. Y ambos acuerdan trabajar por la independencia de Cuba. La unidad se consolida cuando Martí se entrevista en Costa Rica con Antonio Maceo, y este se incorpora al proyecto martiano. El futuro lo augura Martí en un texto de 1893. Quien desee patria segura, que la conquiste. Quien no la conquiste, viva al ático y destierro, oteado como las fieras,
echado de un país a otro. Otra vez cubanos, con la casa a la espalda, con los muertos abandonados, andando sobre la mar, cubanos a Cuba. Esta es la playita al pie de Cajobabo, una pared enorme. Recibió en la noche del 11 de abril de 1895 a los expedicionarios encabezados por el delegado, por José Martí y por el generalísimo Máximo Gómez. Y este es un lugar al que deberían venir todos los cubanos al menos una vez en su vida. En abril de 1895 habían llegado a la isla de Cuba los principales líderes de la revolución. O sea, por una parte Martí y Gómez y por otra parte Antonio Maceo, José Maceo, Flor Corombet. Pero no se habían encontrado. Y desde luego que con vista a la unidad dentro de la revolución era esencial un encuentro para poder definir determinadas ideas. Y ese encuentro se va a dar justamente en La Mejorana, en el mes de mayo de 1895. Las tensiones marcaron la entrevista entre ellos. Hubo discrepancias de criterios. Viejos problemas regresaron, mas los tres hombres sabiamente se repondrán del incidente. Al ejército había que dejarlo hacer. No se le podía poner las trabas de la guerra de los 10 años. Pero tenía que haber un aparato político que preparara a ese pueblo para que una vez que terminara la guerra, ese pueblo pudiera darse un gobierno democrático con todas las instituciones y estuviera preparado para eso y no se enseñorearan sobre estos sectores populares, las camarillas militares, las dictaduras como había pasado en América Latina. Apenas 14 días de campaña en los rigores de la guerra vivirá José Martí. La víspera de su muerte en Dos Ríos, Martí escribe una carta inconclusa donde revela su confesión política más profunda, el objetivo antiimperialista de toda su vida. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas o los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Aquí, en este lugar conocido como Dos Ríos, cayó combatiendo el 19 de mayo de 1895 José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Fue tan temprana y tan absurda esa muerte que algunos se aventuraron a creer que podría ser fruto de la traición o que podría ser una inmolación. Lo importante, sin embargo, es la herencia que dejó a todos los cubanos. A partir de entonces, el país tuvo un formidable cuerpo de ideas, como un ejército que los ayudaría a desatar todas las batallas por la independencia, por la soberanía, por la dignidad nacional. Ya sin José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo llevarían adelante la guerra. A los 2 meses, Gómez había duplicado el número de hombres con que había llegado a Camagüey. En las villas también se había estado dando batalla. Ya estaban en pie de lucha 3 provincias que representaban el 70% del territorio nacional. Otra vez los insurgentes estaban en la posición histórica de crear un Estado nacional en la Manigua. Y ya a la altura de septiembre del propio año, los cubanos adoptarán una constitución regulando el poder civil dentro de la revolución armada, los derechos fundamentales de la revolución, los límites de la revolución y sobre todo las perspectivas de la lucha. En Jimaguayú, territorio donde cayera el mayor Ignacio Agramonte en la Primera Guerra, sesionaría la segunda Asamblea Constituyente que los cubanos realizarían en medio de una contienda bélica. Esto es una característica muy propia
del proceso liberador cubano. En el caso de Jimaguayú va a permitir la adopción de un régimen republicano mediante la creación de un consejo de gobierno que va a dirigir la guerra contra España en lo político y en lo militar, aunque pueda haber cierta autonomía del mando militar. A su vez, habrá una representación de los insurrectos cubanos en el exterior que estará en manos, después de que Martí viene y muere en la guerra, de un individuo culto, pero con una propensión manifiesta hacia los Estados Unidos, con un espíritu de fondo anexionista a los Estados Unidos, que es don Tomás Estrada Palma, que después tendrá un papel funesto en el momento clímax, cuando los Estados Unidos intervienen en Cuba y deciden modelar el futuro del país mediante mecanismos muy abiertos y desembosados de sujeción política y económica. Sus manejos a favor de la clase que representaba, cercana ya a la burguesía, propiciaron que se desconectaran los esfuerzos de la emigración y las necesidades concretas de quienes luchaban Cuba adentro. El próximo paso fue llevar la guerra de Oriente a Occidente. A diferencia de la guerra de los 10 años, donde la invasión, el proyecto de invasión no llega a Occidente, en el caso del 95 sí. Ya en el 95, por supuesto, está la experiencia previa. Hay un mando militar centralizado con un general en jefe, que es Máximo Gómez, un lugarteniente general, que es Antonio Maceo, y el contingente invasor que se va a organizar va a estar liderado por estas importantes figuras. Quiere decir que todas las acciones que se van a implementar para llevar la guerra de un extremo a otro de la isla van a estar en secuencia, van a estar en sintonía con el ideario de estas figuras. Tenían dos propósitos: convertir la guerra en un proceso nacional, obligando a España a pelear en todo el país, y destruir las riquezas que a través de los impuestos daban ganancia a la metrópoli. Y por otra parte, desde el punto de vista moral, era elevar la moral combativa de un ejército cuya base social era campesina. O sea, estamos hablando de hombres campesinos, gente humilde, la inmensa mayoría sin ningún tipo de experiencia militar, y que en la medida en que la guerra se extendía, por supuesto, que a base de victorias sucesivas, esto implicaba también, por supuesto, una elevación de la moral y del prestigio del ejército libertador. Maceo debía con su tropa juntarse a Gómez en Camagüey. Así lo hizo. Llegó con 1.403 hombres. Salió de Mangos de Baraguá, aquel mismo sitio donde en 1878 le había dicho no a la paz sin independencia del Pacto del San Juan. Lo que pasará en los próximos meses será de leyenda. El capitán general español de la isla, Arsenio Martínez Campos, había recibido 189,000 soldados españoles para enfrentar a 4,000 mambises cubanos. La proporción era de casi 50 españoles por un mambí invasor. La cifra de españoles crecería hasta 250,000 soldados, lo que convirtió la campaña invasora en la hazaña político-militar más importante del siglo XIX en América Latina. De luego, todos estos son elementos importantes a la hora de concebir la invasión como un proyecto estratégico encaminado a una concepción martiana que era vital, que era medular, que era la guerra rápida, fatalmente rápida y necesaria. O sea, tenía que ser lo más rápido posible justamente para evitar aquellos peligros que ya visoraba Martí, que se cernían sobre la independencia de Cuba y sobre todo estaba muy vinculado con el desarrollo capitalista vertiginoso ya en una fase imperialista que se estaba produciendo en Estados Unidos. España veía cómo la guerra se le escapaba y envió a Cuba un nuevo capitán general, Valeriano Weyler,
quien aplicó la política de reconcentrar a la población civil para privar de sustento, alimento y logística a las tropas cubanas. Esta política de guerra, conocida como la reconcentración de Weyler, produjo casi 200.000 muertos civiles, su mayoría. Diciembre del año 1896 trajo una pérdida difícil para las tropas cubanas. Antonio Maceo proseguía en Occidente su campaña y los empeños de Gómez por enviarle refuerzos se vieron desviados a causa de discrepancias internas. Gómez, quien se encontraba en el centro de la isla, requirió la presencia de Maceo para dilucidar juntos los conflictos que se presentaban. Preparando su viaje al encuentro con el generalísimo, el día 7 de diciembre en San Pedro, cayó en combate el lugarteniente general Antonio Maceo junto a Francisco Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez. Maceo llega a ser realmente, incluso en el momento en que él cae aquí, en este lugar donde estamos, llega a ser la figura emblemática de la revolución. O sea, no es solamente que muere el lugarteniente general, el segundo al mando de Máximo Gómez, sino que muere un hombre que tenía una definición muy clara desde el punto de vista no solo militar, sino desde el punto de vista político del movimiento independentista, del movimiento revolucionario en su concepción más integradora. Pero cuando Gómez se entera de la caída en combate de Maceo, que por cierto con Maceo muere su hijo, Panchito Gómez Toro, entonces concibe uno de los proyectos más sorprendentes de sus campañas militares, el punto culminante de su estrategia, digamos, de su concepción estratégica, que fue la denominada campaña de la Reforma. Sabe que tiene que vencer al ejército español sin presentar batalla. Cánovas del Castillo, ministro de Ultramar español, había dicho que él con 2 balas terminaba la guerra. Ya una bala la había consumido. Una bala era para Maceo y quedaba la otra bala que era para Máximo Gómez y por lo tanto para donde fuera Máximo Gómez iba a ir el grueso de la fuerza española. En la región central de Cuba, el jefe Mambí combatió en una correlación de fuerza jamás vista, 100-1 a favor de España. La movilidad era clave para que ello no fuera suicida. Se contabilizaron unos 200.000 soldados ibéricos enfermos, mientras que el costo para los mambises no superó la cifra de 100 en todo un año. La estrategia de desgaste puesta en práctica por el anciano caudillo daba sus resultados. En el oriente del país, Calixto García, nombrado lugarteniente general tras la muerte de Maceo, desplegaba una campaña que hizo de los mambises los dueños del campo. La toma de Victoria de las Tunas y la toma de Guisa afectaron seriamente al régimen. Los días de España en Cuba estaban contados. Mientras tanto, días aún más difíciles se avecinaban sobre la isla que 30 años había peleado por su libertad. Un poderoso enemigo se movía para aprovechar la situación a su favor. Estados Unidos, nuestro gran vecino, que es una potencia que ha ido creciendo, que apuesta a que los cubanos se desangren en la guerra contra España, a que España se debilite para facilitar el proceso de penetración primero y de intervención posterior de los Estados Unidos en el conflicto para finalmente quedarse con Cuba. El año 98 es la tragedia. Al final es una fatiga extrema. Son 2 colosos que luchan después de haber combatido ardorosamente, trocha a trocha, línea a línea, rincón a rincón de Cuba. Es el hambre, la miseria, la desolación, la enfermedad, la reconcentración. En medio de todos esos jinetes del apocalipsis desencadenado, se produce la provocación, el estallido del Maine en el puerto de La Habana. Curiosamente, después de 3 años de guerra, cuando en Estados Unidos hay una campaña brutal de prensa contra las políticas represivas de España en Cuba, Estados Unidos decide mandar un barco
en misión amistosa al puerto de La Habana. Y ese barco misteriosamente estalla. Los norteamericanos dijeron que era una explosión externa al barco y que por tanto era el gobierno español el responsable de la explosión del barco Maine, pero es en realidad un pretexto político-militar que justifica la intervención de los Estados Unidos en la guerra de los independentistas cubanos contra España. Y es un típico pretexto que ellos han usado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. O sea, es una práctica política en los Estados Unidos crear pretextos de esta naturaleza. Estamos en el punto más alto del castillo de San Pedro de la Roca, patrimonio de la humanidad que custodia la entrada a Santiago de Cuba por mar. Aquí se escenificó, en agosto de 1898, una batalla crucial para los destinos del mundo. Moría el Imperio Español y nacía el Imperio Norteamericano. Hijos somos de esa tragedia. Cuando Máximo Gómez escribe en su diario el 8 de enero aquellas duras palabras: tristes se han ido ellos y tristes nos hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero los ha sustituido. Y el día en que tan extraña situación acabe, estoy seguro que no van a dejar los americanos aquí ni un adarme de simpatía. Cuando en las proximidades de este lugar se firma el armisticio de paz a mediados de julio de 1898, Estados Unidos no va a invitar al mando cubano a que esté en la conferencia de paz con los españoles. Pero no solamente eso, cuando se decide entrar a Santiago de Cuba, se le va a impedir a los independentistas cubanos entrar como una fuerza victoriosa junto a las tropas norteamericanas. Y lo que es más lesivo a la dignidad nacional, van a impedir que el pabellón cubano ondee junto al pabellón norteamericano en los edificios públicos y en las instituciones de la ciudad de Santiago de Cuba. Los propósitos reales de la intervención de Estados Unidos quedaban en evidencia. La intervención humanitaria, siempre temida y siempre mendaz, oculta detrás la ocupación. Y es lo que explica por qué a la altura de 1898 Estados Unidos va a emitir la resolución conjunta de la Cámara y el Senado, que después será ratificada por el presidente McKinley, en la cual van a declarar solemnemente que el pueblo de Cuba, el pueblo de la isla, es y de derecho debe ser libre e independiente, que Estados Unidos se compromete a no ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre la isla de Cuba, salvo para la pacificación de la isla. El gran peligro que representaba el emergente imperialismo yanqui para nuestras tierras de América y sobre el cual advirtiera Martí en la última carta que escribió horas antes de caer en combate, terminaba por lanzarse con todas sus fuerzas sobre la isla devastada por la larga guerra. Y la ocupación es el apoderamiento, es la enmienda Platt, es la atadura a la república que nace, más como un aborto de la revolución que como su hija. Finalmente, el 10 de diciembre de 1898, España y Estados Unidos firmaban el Tratado de París, por medio del cual los norteamericanos despojaban a España de todos sus territorios en América y obtenían, además de la isla de Cuba, la de Puerto Rico y Filipinas. Esa guerra llamada hispanoamericana, para nosotros hispano-cubano-americana, es fundamentalmente la primera guerra de expansión de los Estados Unidos fuera de su actual territorio. Es la carta de presentación del imperialismo norteamericano. Cuando en los últimos años del siglo XIX Estados Unidos le arrebató a Cuba la independencia, parecía que habían sido inútiles 30 años de guerra en el campo cubano. El siglo XX comenzó con la más brutal dominación imperialista sobre la mayor de las Antillas. Pero con la nueva centuria, una generación descendería de esta escalinata para recoger todo el legado de los próceres de la independencia y convertir en realidad el sueño emancipador de José Martí. Fidel Castro y sus compañeros iniciarían una batalla definitiva
para derrotar una y otra vez a los Estados Unidos en su empeño por doblegar a Cuba. Tierra Santa, guerrillera, madre de tanto coraje, guardiana de gloria y de sangre, todos los hijos de Cuba sabrán defenderla, progresar. Y cuando hubo allí un miserable traidor, un criminal asesino de nuestros hermanos caídos, la gran justicia debió acontecer para así devolver el gran